Hola alumnos, bienvenidos a la tercera clase de biología. Hoy vamos a continuar hablando de célula. Bueno, mi nombre es Mariana Urbano y soy la profesora encargada de dicha materia. Vamos a hablar de las tres funciones básicas de las células, de todas las células. Sabemos que hay células unicelulares y organismos unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Y células procariotas y células eucariotas. Las procariotas vamos a hacer un pequeño resumen, repaso. Las procariotas eran aquellas células más sencillas, ¿sí? Sin núcleo, con pocas organelas, como por ejemplo una célula. Y las células eucariotas son aquellas células más complejas, como por ejemplo el hongo, o también una célula, un organismo unicelular pero eucariota, es decir, un organismo que posee una célula y una célula tipo eucariota es el paramecio, ¿sí? Un protista, diferente a una bacteria que su célula es un procariota, sin núcleo. Las células eucariotas entonces son mucho más complejas, ¿sí? Tienen muchos organelas, ¿sí? Bueno, vamos a ver que entonces estas células, todo tipo de célula se nutre, se relaciona con el medio y pasa por un proceso que se llama reproducción para dejar descendientes. Vamos a hablar hoy justamente de todos estos tipos de procesos. La nutrición es la forma en la que la célula va a captar energía, materia y energía del medio exterior. Y esto lo hace a través de un proceso llamado metabolismo. El metabolismo, dijimos la clase pasada, que es el proceso por el cual es el conjunto de reacciones que ocurren dentro de una célula, que pueden ser tipos de reacciones catabólicas o anabólicas. En las catabólicas se obtienen moléculas más simples y se libera energía, moléculas más simples a partir de moléculas más complejas, obvio, ¿no? Y se libera energía al medio. Esa energía se va a utilizar para otro tipo de reacciones que forman parte del metabolismo, que son las reacciones anabólicas. Va a utilizar esa energía y para formar moléculas más complejas a partir de moléculas más simples. Entonces, ahí definimos y resumimos metabolismo. Relación. Las células se comunican con el exterior, no están aisladas. ¿Cómo lo hace? A través de estímulos. Vamos a ver posteriormente que a través de estímulos, que por ejemplo pueden ser un nutriente, la presencia de un nutriente, el calor, el pH, el cambio de pH, ¿sí? La temperatura, las células reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? A través de movimientos. Estos movimientos pueden ser tres tipos. Contráctiles, por ejemplo, pueden ser de vibración. Hay varios tipos y lo vamos a ver también. Y bueno, y la reproducción, como les dije anteriormente, las unicelulares, por ejemplo, supone la reproducción de todo organismo. ¿Qué quiere decir? La división celular. Una célula se divide a partir de una célula madre para dar origen a células hijas. Y bueno, vamos a ver que mediante la reproducción, por ejemplo, en las células pluricelulares, se renuevan tejidos, se renuevan células, el organismo crece. Entonces, la reproducción no es solamente para reproducir sexualmente, ¿sí? Hay varios tipos de reproducción, asexual y sexual. De asexual vamos a tener, por ejemplo, en las bacterias, bipartición, vamos a que las células se parten en dos, duplicando previamente su material genético, y luego vamos a tener también esporulación por esporas. También vamos a ver todos esos tipos de divisiones, de reproducciones. Vamos a ver reproducción sexual también, ¿sí? Que consta de, por ejemplo, dos divisiones celulares, que ocurre en células eucariotas, ¿sí? Podemos, por ejemplo, nombrar la mitosis y la meiosis, que hoy vamos a tratar en este tema. Funciones celulares. Nutrición. Entonces, conjunto de procesos mediante los cuales las células intercambian materia y energía con el medio que los rodea. Eso ya se los dije. Intercambio de materia lo hace a través de la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es la estructura de la célula externa, ¿sí? La masa externa, ¿no? Que permite el ingreso o regula quién ingresa y quién sale, qué sustancia ingresa o qué sustancia sale de una célula.
Todas las células están rodeadas de una membrana plasmática, ¿sí? Una bicapa lipídica, como les dije en la clase anterior. Intercambio de materia y también energía, que ocurre a través del metabolismo celular, como les dije, de reacciones que ocurren dentro de la célula, que son catabólicas y anabólicas. Función de nutrición. Acá les dejo ingestión, digestión, metabolismo y excreción. Por ejemplo, la ameba, ingesta de nutrientes. Ahí vemos la ameba, que es una célula procariota. No, es una célula eucariota, es una ameba. Sí, pensé que era otra, de acá no se ve. Es un protista, ¿sí? Un protozoo o protista, la ameba. Es fascinante cómo se nutre. Miren ahí el paramecio, acá se lo señalo. Miren ahí el paramecio, pobrecito, está siendo comido por la ameba. Libera sus pseudópodos, que es una extensión del citoplasma. ¿Y cuál es el estímulo en esta ameba, en esta célula eucariota? El nutriente, ¿sí? El nutriente, la alimentación. Quiere alimentarse del paramecio que surgió, que apareció. El estímulo entonces es el nutriente. Y va a extender los pseudópodos, que le llaman pseudópodos a esto, a una extensión de su citoplasma. Y así se va a alimentar. Lo va a abrazar y así se va a alimentar. Y ahí vemos que entonces la ingesta, ¿sí? Va a descomponer luego al paramecio a través de reacciones metabólicas para transformar ese alimento en ¿qué? Energía, ¿sí? Y luego a secretar los desechos correspondientes, lo que ya no sirva o no haya utilizado. Metabolismo celular, vamos a repasar acá. Les dije entonces que la célula requiere un continuo aporte de nutrientes y energía para mantenerse viva, para sobrevivir. Obtener energía lo hace a través de degradar moléculas, ¿sí? Eso es el catabolismo, como les dije anteriormente. Y para renovar estructuras lo hace a través del anabolismo. Forma moléculas orgánicas, utilizando ¿qué energía? La que liberó el catabolismo. Acá les muestro, por ejemplo, XY simularía una proteína, por ejemplo, una molécula compleja. La rompemos mediante el catabolismo o reacciones catabólicas que liberan, esto simula lo que es energía, ATP. ATP significa adenosintrifosfato. Es una molécula que va a almacenar, tiene la capacidad de almacenar mucha energía. Así es como nosotros movilizamos la energía a través del ATP, de esa molécula llamada ATP, dentro de nuestro organismo, ¿sí? Bueno, todos los organismos lo hacen. Y tenemos que acá entonces mediante el catabolismo va a romper esa molécula compleja y la va a transformar en moléculas más simples. Abajo tenemos X más Y, que simula que dos moléculas simples van a unirse utilizando esta energía que viene del catabolismo. Mediante el anabolismo va a formar ¿qué? XY, una molécula más compleja. Eso significa nada más. Relación, bueno, acá habla de lo que les dije, los estímulos que van a estimular a la célula de la que estamos hablando, por ejemplo, a la ameba que les dije anteriormente, y la respuesta va a ser un movimiento. Esos movimientos, estos estímulos pueden ser físicos, como les dije, calor, humedad, corriente eléctrica, y químicos, el pH, la concentración, nutrientes, como el caso de la ameba, el paramecio era el nutriente. Bien. 3 tipos de movimientos, ameboide, vibrátil, contráctil. Ameboide, movimiento, por ejemplo, la ameba, con los pseudópodos que les dije. Estos son los pseudópodos, este es el paramecio, y son prolongaciones, extensiones del citoplasma. Ameboides también tienen el movimiento ameboide también tiene nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Vibrátil, a través de cilios y flagelos, como por ejemplo, es un movimiento así como si fueras de resorte. Ese es el movimiento. El paramecio se mueve a través de cilios, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que el paramecio es un protista, ¿sí? Una célula eucariota unicelular. Y flagelos también, movimiento vibrátil puede ser nuestros espermatozoides. Los hombres, los espermatozoides, los gametos masculinos, que se movilizan mediante flagelos. Y contráctil, movimiento, por ejemplo, de nuestras fibras musculares, que también lo tienen, acá como vemos, otros tipos de células unicelulares. Bueno, funciones celulares, vamos a finalizar con estas 3 funciones. La reproducción. Es cuando la célula madre, ¿sí? Se va a dividir en 2 o más células.
a las cuales van a denominarse hijas o descendientes. En las células procariotas más simples y algunas células eucariotas ocurre la bipartición. Acá corregimos porque dice bipartición, es bipartición con R. Donde la célula se divide, se multiplica su material genético siempre, primero crece, se desarrolla, madura, y luego vamos a ver que se duplica el ADN. Se duplica el ADN, se duplica el núcleo que contiene el ADN y se divide la célula en dos. Exactamente dos idénticas se van a obtener. Gemación. Se duplica el ADN siempre, madura primero, después se duplica el ADN y luego se va a extender tipo una gema, una porción pequeña de lo que es esa célula, como vemos acá, una gema con ese núcleo, y ese núcleo va a crecer, esa célula pequeñita va a madurar y se va a formar una célula idéntica también. Ese es el caso de las levaduras. Esporulación. El caso de los hongos y las plantas, de algunas plantas, a través de esporas, donde la célula dentro del núcleo se va multiplicando muchas veces, se multiplica mucho, y luego se forman esporas, a lo que se le llama espora, y se van a liberar esas esporas al medio externo. Y así se van a formar muchas células. Muy bien, son 3 tipos de división celular o reproducción asexual. Vamos a ver luego reproducción sexual. Esto es un ciclo, el ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo en donde forman parte de la división celular. Es el proceso por el cual pasan todas las células. Todas las células pasan por el ciclo celular. Este es el ciclo celular. Es decir, todas las células crecen, luego duplican su ADN, como les dije recién. Luego duplican su ADN ¿para qué? Para luego prepararse para la división, a lo que le llamamos etapa G. Etapa G1 le llaman, es la etapa del ciclo celular, en donde la célula crece. Luego la célula va a duplicar su ADN para que en la etapa S y en la etapa G2 la preparación para la división celular. Ahora vamos a ver cómo es la preparación. Y bueno, luego se va a conocer otra parte, otro sector que se llama división del ciclo. Este es el ciclo celular. Y todo esto en celeste es la interfase. La interfase consta entonces de la G1, de la etapa S y de la etapa G2. Y la etapa final sería la división, que es la fase donde se divide por mitosis. Es la que vamos a ver a continuación. División celular en las células procariotas, como les dije anteriormente. Se dividen, por ejemplo, una bacteria duplica su ADN, acá madura sería la interfase, etapa G1, madura, crece, se reproduce, crece, se desarrolla, y luego duplica su ADN, fase S, llegaría a G1, G2, sería G1, S, G2, y división celular por, acá en este caso, como es una célula procariota, por fisión binaria o bipartición. Continuamos. Reproducción celular. Consiste en la división de la célula, como venimos diciendo, y bueno, donde se duplica el ADN y las organelas. Eso lo van a hacer ¿en qué etapa? En la etapa de preparación, en G2. La duplicación del ADN, fase S del ciclo celular. Y vamos a ver ahora división celular, que es una de las etapas de ¿dónde? Del ciclo celular que les mencioné recién. Bueno, acá tenemos 2 tipos de división celular. Estamos hablando acá, obviamente, de una división celular que se ocurre en células eucariotas solamente. Eucariotas, por ejemplo, en nuestras células. Tenemos la mitosis, que es el proceso por el cual se obtienen células idénticas a partir de una célula madre con copia exacta de su material genético. Como vemos acá, esta es la célula madre, estas son las etapas de la mitosis, que ahora las vamos a ver, y acá vemos las células hijas idénticas a la madre. Idénticas. Bien, continuamos. Mitosis. Es otro tipo de división celular, en la cual se obtienen gametas, células con la mitad, como vemos acá. Esta es la célula original, célula madre, y vemos que tiene 2 cromosomas. Los cromosomas, estos palitos que vemos rojos y azules, son cromosomas, ¿sí? El cromosoma es la estructura que va a alojar el ADN de cada organismo. Dentro entonces de un cromosoma vamos a tener
los genes. Una vez que ahí en la etapa donde yo le decía G2 del ciclo celular, que dice preparación para la división celular, es en la etapa justamente esa en donde se van a formar, a condensar y formar los cromosomas, que son estas estructuras, ¿sí? Se van a visibilizar los cromosomas para luego producirse estas divisiones, la mitosis y la meiosis. En la mitosis, bueno, es un proceso más corto y vamos a, por ejemplo, arreglar estructuras, renovar estructuras, crecer, ¿sí? Nosotros crecemos gracias a la mitosis. Renovamos células, porque tenemos, por ejemplo, acá la renovación de un tejido dañado. Y acá, por meiosis, vamos a obtener siempre gametos. Entonces, esto que vemos acá son células hijas de un proceso llamado meiosis. ¿Y en donde se obtiene qué? ¿Células somáticas? No, células sexuales. Células somáticas solamente obtenemos de la mitosis. Y células sexuales de la meiosis. ¿Qué diferencia tiene esta mitosis con la meiosis? Que las células hijas acá tienen la mitad del material genético que la célula madre original. En cambio, estas células hijas de la mitosis tienen la misma cantidad de material genético que su mamá, que su célula madre. A su vez, la división celular es una de las etapas del ciclo celular, ya se los dije. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de una célula y luego al final, la última etapa, es la división. Dijimos entonces, el ciclo celular consta de la interfase, que es G1, fase S, y G2. Esa es de crecimiento, duplicación, crecimiento, maduración, duplicación del ADN, y acá se prepara para la división. Se hacen visibles los cromosomas, como les dije, se condensan. Acá el ADN ya no está todo, digamos, estirado, sino que se condensa y se forman los cromosomas, que recién les mostré, en rojo y azul, esas tiritas. Muy bien, continuamos. Y bueno, una vez que está preparado los cromosomas visibles y todo eso, la célula empieza a dividirse por mitosis o meiosis. Y luego comienza el ciclo nuevamente. G0 acá, les quiero decir, son aquellas células que escapan a dividirse, no van a dividirse. Una vez que crecen y maduran y se desarrollan, quedan en etapa G0, es decir, no continúan. No van a continuar a fase S y G2 y así, porque no quieren dividirse. Son células que no se dividen. Entonces la mitosis es un proceso que ocurre, ¿sí?, dentro del núcleo de las células eucariotas, como les dije, no en las procariotas. Obvio que las procariotas no, porque las procariotas no tienen núcleo, ¿sí? Ojo. Y que procede inmediatamente a la división celular. Precede, es decir, que está antes de la división celular. Algunos lo toman a la mitosis como simplemente el reparto equitativo del material hereditario. Pero bueno, otros como división celular. Mitosis permite obtener, ¿qué permite? Una célula madre da origen a dos células hijas con el material genético idéntico a ella. Y como dijimos, tienen el mismo número de cromosomas que su madre, que su célula madre. Origina células que forman la estructura del organismo, como les dije, células somáticas. Acá tenemos la mitosis. Bueno, miren acá, presten atención. Tenemos etapa de interfase. Todas estas etapas que prosiguen son la etapa de división celular. Acá tenemos la interfase. La célula está entonces en fase fase S, puede ser G1 crece, se desarrolla, ¿sí? Fase S, donde se duplica el ADN, se está duplicando, se están condensando. Y G2, donde se condensan y aparecen los cromosomas. El ADN estaría todo esparcido, pero ahora se están formando los cromosomas. A su vez, tenemos el núcleo. El núcleo que tenía una membrana nuclear que rodeaba el núcleo y protegía. Y ahí señala el nucleolo. En azul, en violetita oscuro, es el nucleolo. Bien, tenemos los cromosomas, se van a empezar a condensar. La cromatina se condensa y forma los cromosomas. Acá los vemos, a los cromosomas como X. Ya acá tenemos cromatina. Acá tenemos, la cromatina es una forma en la que se encuentra el ADN, ¿sí? Como les dije, como si fuera un rollo de lana. Pero bueno, cuando se empiezan a formar los cromosomas, se forman como X. Trocitos que vemos ahí en violeta. Bien, acá empieza la primera etapa de la mitosis. Prestamos atención.
Acá en la interfase se duplicó el ADN y también los centríolos. Los centríolos dijimos que eran unas organelas que estaban en unas estructuras dentro de células eucariotas, que solo estaban en células animales. El centriolo se va a dividir y van a migrar en diferentes polos de la célula. Este es el núcleo de la célula y estos son los centriolos multiplicados, divididos. Bueno, van a formar el uso mitótico. Estas líneas son líneas de fibras de microtúbulos, ¿sí? Que van a ser parte de los centriolos y van a unir a esos centriolos, como vemos acá. Van a mantener como si fuera una ruta. A esto se le llama uso mitótico, como a la ruta en donde van a viajar los cromosomas luego, porque los cromosomas van a ir migrando. Bueno, tenemos el cromosoma con el centrómero, el cromosoma, tenemos una X y en el centro se le llama centrómero. Tenemos el cromosoma que tiene dos cromátidas, una cromátida y otra cromátida. Se duplicaron entonces. En la profase entonces comienza a desintegrarse la membrana nuclear y los cromosomas se empiezan a hacer visibles. Se empieza a formar migran los centríolos y se forma el uso mitótico. Acá vemos, se forma el uso mitótico, esto que celestito se ve ahí, se están desapareciendo la membrana nuclear y los cromosomas se están alineando, ahí acomodando casi en el centro. En la metafase ya desapareció la membrana nuclear y los cromosomas van a formar una placa metafásica, ¿sí? Por eso se le llama metafase. La primera etapa entonces es la profase de la mitosis, la segunda la metafase. En la metafase los cromosomas van a estar alineados, como ven acá. Están así porque se duplicaron. Van a formar una placa metafásica. Continuamos. En la anafase, este uso mitótico que veíamos acá como la ruta, van a empezar los centríolos van a empezar a tirar de ese uso mitótico, de esos microtúbulos. Entonces se separan las cromátidas hermanas. Dijimos que el cromosoma tenía dos cromátidas, unidas por un centrómero. Y se separan esas cromátidas, yendo una cromátida para un polo y otra para otro polo. Y acá en la telofase es la última fase. Los cromosomas, cada cromátida hermana llega a un polo, como ven acá, y se empieza a formar nuevamente la membrana nuclear. El núcleo va a dar origen a otro núcleo y se va a formar acá, como vemos, se está produciendo la citocinesis, la división de la célula. Se van a formar dos células con diferente núcleo, pero son dos células idénticas. Ese es el final de la mitosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es otro tipo de división celular en donde se forman los gametos, como les dije. Bien, la meiosis tiene dos etapas, por eso se le llama meiosis 1 y meiosis 2. Acá les dejo algo sencillo y como que compara también la mitosis que me gusta. Células diploides. En ambas está en la mitosis. Empezamos con células diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que son células que van a duplicarse, ¿sí? Son células 2N. Y células haploides, por ejemplo, son estas, ¿sí? ¿Ven? Es la mitad, tienen la mitad de la que en vez de 2N sería una N sola, N, células N se les llama, que tienen la mitad del material genético que es la célula madre, o progenitora en este caso, como se le llama. Bien, primera etapa. Dijimos que la meiosis se divide en dos etapas, meiosis 1, meiosis 2. Empezamos primero, como dijimos, en interfase. Crecimiento, replicación del ADN, en ambos casos igual, células, los mismos procesos. En la mitosis, como dijimos, acá está abreviado todos los pasos. Profase, metafase, anafase y luego telofase se dividen en dos células idénticas. Esta es la mitosis. La meiosis 1 se divide en dos etapas. En la primera etapa, en vez de tener cromosomas, como tenemos en la mitosis, vamos a tener cromosomas ahí. Pero acá los cromosomas, como ven, tenemos cromosomas divididos. Acá se duplicaron. ¿Ven que se duplicaron y formó una X? Es lo mismo. En la meiosis, como ven, acá los cromosomas estaban separaditos, pero acá se van a aparear. Por eso dice apareamiento de cromosomas homólogos. Se van a aparear de a dos. Y esos
como están apareados, en muchos casos se intercambia ADN, material genético, y se produce un intercambio. Miren acá cómo se produce un intercambio. Miren cómo se produce el color del azul, se pasó al rojo y del rojo también pasó un fragmento del otro cromosoma. Ahí hubo crossing over, intercruzamiento de cromátidas, se le dice. Y terminamos la meiosis 1 con dos células que van a tener ¿qué? La misma cantidad, diploides, van a tener la misma cantidad, dos cromosomas. Sí, vamos a tener dos cromátidas. Ven que tiene dos cromátidas. Continuamos. Va a continuar dividiéndose la célula. Estas dos, a su vez, se van a dividir. Miren, acá están. Acá, ¿qué ocurrió? Obviamente que va a ocurrir la profase 1, después metafase 1, lo mismo, los cromosomas apareados se van a posicionar en el centro, van a formar una placa metafásica, pero de a par. Por eso se le llama profase y metafase 1, porque es la meiosis 1, ¿sí? Luego continúa con la telofase, anafase 1 de la meiosis 1 y finaliza con la telofase, que se produce la citocinesis, división de la célula, de la membrana plasmática, y se va a formar las células nuevas, hijas, producto de la meiosis 1, ¿sí? La telofase 1. Luego comienza de vuelta la profase 1. En la profase 1, la profase 2 sería, porque tenemos que la meiosis 2, la segunda etapa de la meiosis, en donde tenemos acá ya el cromosoma como si fuera el inicio, ¿sí? Comenzamos. El cromosoma ahora va a pasar como pasaba acá, porque teníamos un cromosoma y separábamos a las cromátidas hermanas. Acá ya no tenemos pares de cromosomas y agarramos un cromosoma solo y repartimos las cromátidas. ¿Ven? Como dijimos, en la anafase el uso se va a cortar, las fibras las fibras de microtúbulo se van a cortar